es que no existan ceros en la diagonal de la matriz aumentada. Entonces, si le colocaban, como habíamos visto en el ejercicio, a ver, vamos a ver allá, no les iba a dar el resultado. Directamente les iba a botar error. O en algunos casos, tal vez lo han colocado directamente y no les ha dado la convergencia. No, entonces esta es una pregunta muy típica de examen, donde se les da un sistema de ecuaciones que tiene ceros en la matriz diagonal. Ustedes lo que tienen que hacer es aplicar lo que se les ha enseñado y hacer el ordenamiento buscando una matriz dominante o por lo menos que se acerque a una matriz dominante. Entonces, este ejercicio ya está ordenado. Lo único que vamos a hacer es reorganizarlo, ¿no? El ejercicio que les habíamos dado ayer, vamos a verlo acá, claro. Y vamos a ver el ejercicio y la diferencia. Entonces hay que fijarse mucho en la nomenclatura, ¿no? Aquí tenemos la tarea X. Esperemos que cargue. Vamos a verificar las instrucciones. Y ahí está la pregunta, ¿no? Si se fijan, es el mismo sistema de ecuaciones, nada más que está comprimido, pero ustedes tienen que organizarlo en columnas, ¿no? Entonces, yo organizo el 0.5, tengo que hacer el 0.5x1 con 0.3x1. Y todos los demás tienen 0 en el puesto de sus x1. Yo tengo acá en los x2, tengo 0.2x2 y tengo 0.8x2 y 0.25x2. En la ecuación que está en la fila número 1, en este caso, el x2 es 0, el x3 es 1, en la fila 2 es 0, en la fila 3 es 1 y en la fila 4 es 0.4. Asimismo, en la fila 1 el x4 tiene a menos 3 como el coeficiente, en la fila 2 es 0, en la fila 3 es 0.6 y en la fila 4 es 0, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es uno organizar las columnas en función de x1, x2, x3 y x4. Y cuando corresponda, colocarle 0. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es resolver, por ejemplo, para un x0 con valores iniciales de 555, ¿no? El que tiene un RU que finaliza en 5 tiene valores iniciales de 5. Entonces, vamos a regresar. A ver, esperemos que cargue. Ahí está. Entonces, lo que he hecho
organizaba como me planteaba el, vamos a sacarle una captura de pantalla. Vamos a Excel de nuevo. Vamos a meter como me planteaba la pregunta. O sea, como de manera mecánica, ¿no? Sin aplicar ningún tipo de razonamiento, lo metía directamente. Vamos a esperar a ver si ahora sí da. Mientras vamos a arreglar la pregunta. Ahí está. Y cargo perfil. Tenemos aquí la pregunta. Le saco una captura de pantalla para traer la pregunta y hagamos el análisis de cómo sería si le meto directamente al programa de la forma en que me plantearon el ejercicio. Esto acá. Y vamos a checar esto. Ya. Entonces acá ahí estamos viendo la, la pregunta en cuestión. Lo que hago es organizarla. De la forma en que me la han planteado, no me va a dar solución, pero voy a meterla. Entonces yo tengo en X1 tengo 0, aquí tengo 0.5, aquí tengo 0 y aquí tengo 0.3, ¿no? En X2 tengo 0, tengo aquí 0.25 y aquí tengo 0.2 y 0.8. En X3 tengo 1, tengo 0, tengo 1 y 0.4 y en X4 tengo menos 3, tengo 0, tengo 0.6 y 0. Automáticamente, si se fijan, me dice que por el método de Gauss, del pivote, me da, y no tiene solución. Eso no les he pedido. Les he pedido que hagan por Jacobi y Gauss-Seidel y automáticamente me dice que no tiene solución porque está dividiendo entre cero, ¿no? Aquí se fijan la matriz aumentada en las partes rosadas, está la diagonal y efectivamente existen ceros. Entonces, esta forma no corresponde. Lo que hay que hacer es reordenar. Entonces, una forma sugerida de reordenamiento es esta que, que aparece acá.
y vamos a utilizarla para resolver el ejercicio. Entonces vamos a introducir 0.5 en x1, 0.3, x2, 0.25, 0.8, 0.2 y 0. 0, 0.4, 1 y 1. En x3 tengo 0, 0, 0.6 y menos 3. Acá tengo 0.32, 0.77, menos 0.6 y menos 2. Y voy a fijarme si esto primeramente me da dado solución. Si me da el método de Gauss, es menos 0.14, 1.56. ¿Por qué me fijo en el método de Gauss de sustitución regresiva, que es un método directo de solución y no por iteraciones, el de pivote? Porque este generalmente siempre me va a dar la respuesta. Este programita que lo he elaborado junto a ustedes, y me da una pauta cuando hago las iteraciones que se les pide en respuesta. Si aquí me da error, obviamente me va a dar error en las iteraciones. Ya entonces, una vez que he visto acá, ya tengo aquí los resultados. Además de eso, x1 es menos 0.14, x2 es 1.56, x3 es menos 1.09 y x4 0.30. Entonces, tenemos acá, vemos en Jacobi, y tenemos que colocar el 5, ¿no? 5, 5, inicial, 5, porque mi RU estaba en 5. Quiero decir un ejemplo, para este ejemplo, tanto para Gauss-Seidel como Jacobi. Tengo acá, le coloco 5. ¿No? Entonces, yo tengo acá que me pide que el error sea de igual, menor o igual a 1 por 10 a la menos 3. Entonces, en Jacobi, si se fijan, me da 8.6 por 10 a la menos 2. Entonces, lo que voy a hacer es mover este Gauss-Seidel y voy a seguir arrastrando los valores en función hasta que me vaya a dar en las iteraciones lo que me está pidiendo. Menor a 1 por 10 a la menos 3. Jacobi me da acá la iteración 11 para x1. Vamos a pintar de blanco, ¿no? En Jacobi. Y estoy hablando para el ejemplo de que mi RU termina en 5, con mis valores iniciales de 5. Entonces aquí me da, perdón, no me da todavía. Este es mayor a 1 por 10 a la menos 3. Vamos a seguir bajando a ver si me da. Se arrastra todo. Ahora sí. ¿No? Entonces me da este que es en la iteración 14. Esta es la solución de Jacobi para x1, que es menos 0.14, al igual que lo que debemos encontrar en los resultados de pivote. Aquí lo mismo, me da la iteración 14 para x2, para x3 me da mucho más antes, me da la iteración 11
Y para x4 me da la iteración 11 también, ¿no? Entonces, tenía que encontrar esto. Luego, me voy a Gauss-Seidel. Acá Gauss-Seidel ya está el programa ya desarrollado. Automáticamente me ha dado la resolución. Y si se fijan, como Gauss-Seidel es más rápido, porque es sucesivas, me da la iteración 6 la solución para x1, la iteración 5 para x2, la iteración 6 para x3 y la iteración sí, 4 o 5, perdón, para x, la iteración 5 para x4, ¿no? A partir de aquí abajo lo vamos a borrar. Vamos a encontrar la solución. Vamos a hablarlo para 5 con valor inicial, ¿no? Aparecer esto. Vamos a borrar todos los bordes. Sin borde. ¿No? Ahí queda. Tenemos iteración 5 y la iteración 6. Entonces, todo esto, por ejemplo, para x1, en Gauss-Seidel, yo tenía que irme a la tarea. Me iba aquí a Gauss-Seidel y x1 me quedaba en los valores, ¿no? Aquí este valor me da. Itero 14. Tengo la iteración 6 para x1. Y tengo 5.5 por 10 a la menos 5. Aquí es 5.5. O lo copio directamente de ahí. Vamos a la tarea. Ahí. Y sucesivamente, digamos, debería de colocar a cada una de las respuestas solicitadas, no los recuadros. Lo mismo en Jacobi. Jacobi hemos obtenido en la iteración 14. Vamos a copiar Jacobi. Aquí está copiado y esta es la iteración 14. Esos son los valores que debía colocar Jacobi. Es menos 0,14 y el absoluto es 6 por 10 a la menos 4. Ya, esa era la tarea en general, la pregunta. Entonces, espero que sea entendido. Si tienen dudas pueden preguntar ahora. Si no, vamos a terminar con esto, el tema de las ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y vamos a continuar con lo que es soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales. Ya si tienen dudas, pueden levantar la mano para que les dé el micrófono. Si no, vamos a continuar. Bueno, lo dificultoso del ejercicio era simplemente organizar el ordenamiento de filas, buscar una diagonal principal que no tenga ceros,
¿no? En algún caso dominante. Algunos de ustedes me preguntó si no era dominante necesario. Si es verdad, no es un teorema, no siempre van a ser dominantes. Todas las matrices no van a tener una diagonal dominante, pero es importante que los elementos de la diagonal sean diferentes de cero y lo más altos posibles en valor absoluto en relación a los otros miembros de su columna. Esto debido a que ustedes saben que estos métodos numéricos se divide entre números diferentes de cero. Y si tienen división con cero, prácticamente les va a botar error, ¿no? No van a poder encontrar la solución fácilmente. Esa es la práctica. Obviamente la dificultad era que hagan el sistema de ecuaciones de 4x4. En el examen les puedo preguntar, por ejemplo, a la gente que vaya a dar con computadora, que me haga una programación de un sistema de 5x5, 6x6, no se me puede ocurrir, no es difícil. Bueno, es moroso, pero si tú sabes programar, no es difícil. Y, y bueno, directamente después con eso ya pueden resolver lo que se les vaya a pedir, ya sea con la iteración solicitada o con el método de pivote solicitado, ¿no? Entonces, antes de terminar, recordamos que hemos aprendido métodos directos de solución de sistemas de ecuaciones, que son el método de Gauss, de sustitución regresiva, método de Jordan, también de sustitución, pero ya no es regresiva, directamente es directo, ¿no? Tenemos lo que es, bueno, aclarando, estos se utilizan en denominativo en colegio, por ejemplo, como método de Gauss-Jordan, porque uno pareciese que complementa al otro, pero tienen diferencia, ¿no? En el caso del método de Gauss, solamente se busca una matriz triangular superior y en función de eso se hace una sustitución regresiva, se utilizan menos pasos. En cambio, en el de Jordan, tienes que hacer completamente la matriz aumentada, convertirla en una matriz diagonal, o sea, con ceros tanto arriba como abajo de toda la diagonal, y bueno, te va a dar directamente el resultado. Es la diferencia que se tiene con estos dos métodos de Gauss-Jordan, pero los matemáticos directamente dicen que Jordan complementaba el método de Gauss y por lo tanto si hay los dos el método de Gauss-Jordan. No, pero bueno, nosotros manejemos como método de Gauss y como método de Jordan. Esos son dos métodos directos de solución de sistemas de ecuaciones. Lo pueden hacer en Excel, pueden hacerlo también de manera manual, porque utilizan un pivote. De manera manual les va a traer más errores, posiblemente se encuentre con algún cero y por decimales no les vaya a querer dividir, pero se puede hacer de manera manual tomando 2 o 3 decimales. ¿No? Generalmente la gente que no tiene acceso a una computadora se le pregunta lo que es el método de Gauss o el método de Jordan y ellos lo resuelven en el papel, en procedimiento y al final llegan a una respuesta. ¿No? Este método es el método de pivotes que nos han enseñado en álgebra lineal y que por lo tanto ustedes pueden utilizarlo, pero en función a la sistematización que se les ha dado en esta clase. Ya no es una sistematización de acuerdo a otros métodos de pivote que se les ha enseñado en cursos de álgebra lineal. Ya esto para dejarlo bien claro, ¿no? Eso se ha enseñado en su debido momento.
cómo se tiene que aplicar tanto el método de Gauss como el método de Jordan. Ahora, seguidamente hemos aprendido dos métodos de solución por iteraciones, que es el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel, ¿no? De Gauss-Seidel. De Jacobi, que es sustituciones simultáneas, y de Gauss-Seidel, de sustituciones regresivas, o perdón, sustituciones, tenemos, se tiene estos dos métodos iterativos al mismo tiempo. Entonces, de estos dos métodos, la diferencia es el tiempo que toma en llegar a la iteración que estamos buscando y el tiempo en el sentido al número de operaciones o iteraciones que se vaya a hacer. Entonces, estos métodos iterativos son más rápidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Jacobi es un método de desplazamientos simultáneos al mismo tiempo, y el método de Gauss-Seidel es un método de desplazamientos sucesivos. Sucesivo no es igual a simultáneo, ¿no? Simultáneo quiere decir que utilizo los mismos valores de encontrados y voy a tardar más. Cuando son desplazamientos sucesivos, se tarda menos porque se toman ya los valores calculados anteriormente, ¿no? Esto es importante porque vamos a volverlo a utilizar en sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no? Entonces, esa parte es importante que lo veamos. Ya con esto terminaríamos esta parte. Ahora vamos a ver, Iván, adelante. Inge, buenas noches. Eh, entonces, no siempre es necesario aplicar el teorema ¿cómo se llama? De la diagonal, o el teorema que dice Dominante. que es dominante, sí, si es que, digamos, converge. Eso Exacto, tendríamos que aplicar cuando cuando no converge, ¿no? Cuando diverge. Si es que nos diverge, entonces podríamos utilizar ese teorema, ¿no, Inge? De todos correcto. modos, si es que lo usamos y nos converge igual, estaría bien el ejercicio, Inge. Así es. Si les da la respuesta, por ejemplo, si tienes acá x1 es igual a menos 0,14 con Gauss y con Jacobi te da menos 0,1413, está bien. X2 es unos 56 y te da, o sea, la idea es que si utilizan el método, lo usen primeramente de una forma correcta, pero si en el caso de que no les diverge o les diverge al principio, como pasó en este ejercicio, ustedes tienen que buscar o aplicar el teorema de la diagonal dominante. No se olviden, es un teorema. La idea es que se aplique este teorema, pero si aplicando el teorema es diverge, hay que seguir buscando un reordenamiento entre las filas, de manera de que en mi diagonal no existan ceros. Ya no va a servir de nada tener una diagonal, por más que apliquen el teorema de la diagonal dominante y todo, si tiene ceros. La idea de este teorema de la diagonal dominante es que ustedes tengan un valor muy
diferente de cero, mucho mayor a cero para dividir, ¿no? Es un tema como de hablar de un límite. Si tú divides cualquier número entre 0.000001, prácticamente te va a dar un error, porque estás dividiendo entre cero. Cualquier número dividido entre cero no tiene solución, es un incógnito, ¿no? Entonces, hay que tratarnos de alejar de los números muy pequeñitos. Eso es lo que busca este teorema de la diagonal dominante, pero en muchos casos no se aplica tan certeramente el teorema de la diagonal dominante, pero tú puedes llegar a la respuesta. La respuesta es cuando te converge, cuando te está mostrando que empieza a reducirse la distancia, ahí no hay ningún problema. Ya, yo lo que les voy a evaluar va a ser la respuesta. Obviamente, para llegar a esa respuesta, ustedes tienen que haber hecho un buen reordenamiento y si quieren aplicar el teorema de la diagonal dominante y les ha resultado, de seguro va a estar bien. Ya X1, X2, X3 y X4 es muy difícil que vayan a ser o vayan a tener otros valores, como son sistemas de ecuaciones lineales. Generalmente estos son un punto, entonces todas estas rectas o planos se van a intersectar en un solo punto. Entonces, este va a ser este punto en común. ¿Ya? Entonces no hay problema con el teorema. Es un teorema, no es un teorema. Muy diferente a una regla que se aplica sistemáticamente. Bueno, si me preguntas, empezaremos con el tema de sistemas de ecuaciones no lineales. Y tenemos acá el capítulo 4, que es sistemas de ecuaciones no lineales. En este capítulo estudiaremos técnicas, si me permite. Ahora sí. En este capítulo, lo que vamos a hacer es estudiar dos técnicas, o sea, dos métodos, para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, vistas como la situación más general de los casos que analizamos en los capítulos anteriores. Para esto utilizaremos sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Esto no es que se dé realidad. A cambio nos permite realizar cálculos de manera más ágil y sobre todo presentar una interpretación geométrica del método. La, la idea de utilizar sistemas de dos incógnitas con dos ecuaciones simplemente es para mostrar cómo es la solución geométrica, para visualizar, porque lo que hacemos nosotros es simplemente o mecánicamente nos dan las ecuaciones, no sabemos qué significan y directamente damos la solución que tampoco sabemos qué significa, ¿no? Entonces, el reto de esto es que vamos a tratar de visualizar qué significan cada una de estas ecuaciones. Luego vamos a ver lo que es
el método del punto fijo aplicado a lo que es esto de los sistemas de ecuaciones de dos incógnitas. Y otro método, que es el método de Newton-Raphson, también aplicado a la solución. Estos métodos ya los hemos visto en los anteriores capítulos. Simplemente vamos a hacer una reestructuración para aplicarlos, lo cual no va a ser muy complicado. En el caso de Newton-Raphson, sí se va a complicar porque tenemos que hacer derivadas parciales y me imagino que eso, si no han aprendido en cálculo 4 tienen que empezar a repasar porque generalmente eso les va a impedir aplicar el método en sí. Ya, eso es importante. Bueno, tenemos acá introducción. En el capítulo 2 se vio cómo encontrar las raíces de una ecuación de la forma f de x a 0. F de x igual a 0. Entonces, yo tengo esta yo tengo esta forma f de x igual a 0, y me tomé la molestia de explicar qué significa en nomenclatura durante toda una clase, ¿verdad? Entonces, hemos visto de, de esta forma, de esta f de x igual a 0, que es f de x y qué significa esta ecuación, que es una ecuación lineal. Por otro lado, también se han estudiado en el capítulo anterior la solución mediante técnicas iterativas y directas de pivote de un sistema de ecuaciones lineales a x igual a b. Estos son dos casos particulares de la situación más general, donde se tiene un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas, cuya representación es, ¿no? Esta es una representación algebraica de un sistema de ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Con n incógnitas y con n filas. Es un sistema. Entonces, esta puede ser una función lineal o no. De las variables independientes x1, x2, x3 y xn. No son variables independientes. Por ejemplo, en esta ecuación, es fácil entender que tiene aquí, se ve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ya no es lineal, es no lineal, es curvo o tiene curvas por está de orden mayor a 1. Fíjese acá, está elevado a 2. Ahora dirán, ¿por qué me está mostrando x1 y x2? En algunos casos, hasta x3, como es C. Están viendo ahí.
C, hay un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x1 y x2. Ahorita se les va a explicar, pero que no se olviden, eso es simple nomenclatura. X3 y x2 para todo, y x1, vamos a colocar texto. X1 también se puede nominar X, X2 también se puede denominar Y, y X3 también se puede denominar Z. Ya hay muchos de ustedes que han utilizado esta nomenclatura en los cursos de abajo, en colegio, y se han acostumbrado mucho a manejar X, Y y Z. En este caso, se pueden nominar así, o como lo hace el libro, X1, X2 y X3, o X4, o X5, según corresponda. Y entonces se tiene ahí X1, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De sistema de ecuaciones de dos incógnitas, X1, X2. Esto manualmente es muy complicado resolverlo porque tienen que utilizar raíces. En algunos casos les puede dar hasta números complejos, ¿no? O en otros casos, pues, tal vez no van a poder obtener la solución. Acá tenemos otro ejemplo de un sistema de ecuaciones de dos incógnitas no lineal. Acá, acá tenemos un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones, incluida una trigonométrica. No puedo resolver estas ecuaciones por pivotes, por lo mismo que, por ejemplo, acá tengo en este elemento, tengo multiplicadas las tres incógnitas, ¿no? O cómo podría plantear en pivotes este x cubo o este x cuadrado. ¿Cómo lo podría plantear ahí ese x cuadrado? Entonces, por pivotes, o sea, hablando del método de Gauss y de Jordan, no se pueden resolver. Por lo tanto, su única forma de resolverlo es o despejándolo de manera manual o directamente aplicando un, un, un algoritmo iterativo, que es lo que vamos a aprender conmigo. Esa es la diferencia de los sistemas no lineales. Sigamos viendo. ¿Cuáles son las dificultades para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales? Entonces, la primera es imposible graficar las superficies multidimensionales mayores a un orden de 2. O sea, cuando tengo un sistema de ecuación no lineal de 3 por 3, no lo puedo graficar. Estamos hablando que se complica mucho la graficación. Y si no lo puedo graficar, simplemente voy a obtener una solución teórica, ¿no? Entonces, más o menos lo que, si quieren, como ver el tema del espacio y tiempo, no sé, nosotros manejamos siempre un sistema tridimensional, pero que cuando tengo mayor a sistemas con orden mayor a 2, ya no lo puedo visualizar, simplemente lo que tener la solución matemática, ¿no? Un ejemplo es
la teoría de los agujeros negros, por ejemplo, ¿no? Eso simplemente está demostrado matemáticamente, pero no lo pueden graficar, no lo pueden, no se puede mostrar, ¿no? Bueno, otro problema que tenemos acá es que no es fácil encontrar buenos valores iniciales, ¿no? Los valores iniciales todos tenemos que dominar, ¿no? Los valores iniciales son los datos iniciales que yo me planteo o que el docente me plantea para que resuelva la pregunta. En el caso de la práctica de ayer, los valores iniciales eran iguales al último dígito de su RU. Entonces no es fácil encontrar buenos valores iniciales. Para atenuar estas dificultades, proporcionamos algunas sugerencias. Aquí les dice para atenuar, lo cual no implica eliminar, ¿no? Atenuar implica que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces resulta muy útil tratar de reducir analíticamente el número de ecuaciones y de incógnitas antes de intentar una solución numérica, ¿no? Entonces, lo primero que te recomienda acá el texto, si tienes muchas ecuaciones no lineales, es reducirlas a todo lo que se pueda para que tengas menos ecuaciones que plantear al momento de buscar la solución. Por ejemplo, aquí tienes un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Te fijas que F2 es 1 menos X1, pero tú ya sabes que puedes despejar X1 y simplemente tendrías que resolver F de 1, ya conociendo que X1 es igual a 1, ¿no? Prácticamente X2 vas a tener que X2 es igual a 1 también, ¿no? Ahí ya no es necesario hacer todo el procedimiento de iteraciones, ¿no? Eso sería el caso de reducción. En el de partición de ecuaciones, a veces resulta más sencillo dividir las ecuaciones en subsistemas menores y resolverlos por separado, ¿no? Tenemos F1, F2, F3, F4 y F5 propuestos en nomenclatura, donde me dice que F1 contiene X1, 2, 3, 4 y 5, X2 contiene, F2 contiene X1, X2, X4, F3 contiene X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces lo que yo hago es buscar aquí todas las ecuaciones que contengan similares incógnitas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, voy a colocarle una estrella a las que tengan similares. Por ejemplo, acá tengo X1, X4, acá tengo también X4, acá tengo X2. Yo podría juntar F2, F4 y F5, porque tienen similares incógnitas, y resolverlas paralelamente, ¿no? O primeramente, y luego con esas respuestas, resolver ya lo que es F1 y F3, ¿no? Conociendo ya lo que es X1, X2 y X4. Es otra forma también ya partir las ecuaciones en función a los términos o las incógnitas similares que tenga, resolverlas y luego otras ecuaciones. ¿No? Eso en este caso, llamarlo, se llama dividir el sistema de ecuaciones en subsistemas llamados bloques.
Luego, como una tercera opción, es el tanteo, ¿no? El tanteo. En este caso, no puedo dividir en bloques, en este caso. Entonces, se tantea un valor de x3, por ejemplo, para obtener x2, y a partir de eso se obtiene f1, f2 y f3. Y finalmente con f4 se comprueba la estimación. En este caso, este método es similar al método del punto fijo, ¿no? No se olviden que nosotros tanteamos un valor inicial para cada incógnita y a partir de eso empezamos a hacer las iteraciones hasta encontrar los valores verdaderos, ¿no? Este es el tanteo de ecuaciones, o es también muy similar a lo que es el método del punto fijo. Valores iniciales. A ver. Es otra forma también de encontrar valores iniciales buenos, ¿no? Es considerar, por ejemplo, consideraciones físicas. Yo no estoy entrando mucho en ejercicios que tengan que ver con lo que es física, química y otros, porque hay muchos de ustedes que tienen falencias en resolver ese tipo de ejercicios. Y en realidad lo que yo les tengo que enseñar son métodos numéricos y en la medida que se pueda entrar en algo en la ingeniería, como hemos visto en la parte de solución de vertederos, pero hay que tomar en cuenta que en algún momento ustedes van a tener que resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones no lineales y tienen que considerar criterios básicos de física para tomar sus valores iniciales, ¿no? En este caso tomamos el valor inicial su RU, por ejemplo, pero ustedes tienen que resolver un ejercicio de sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no? Directamente tienen que tener en cuenta para tomar un buen valor inicial y no esté perdiendo el tiempo con un valor que sea muy sesgado o que no sea que corresponda a algunos criterios básicos de física. Por ejemplo, si alguna de las variables x1 representa el valor de flujo de un fluido, la velocidad del flujo de un fluido, este no puede ser negativo, ¿no? En el caso de un fluido, cuando tiene movimiento, siempre se va a mover en positivo, nunca va a ser negativo por eso, ¿no? Negativo implicaría que estuviera volviendo y en realidad, cuando tú estudias flujos, los flujos se mueven a gravedad y no van a regresar. Entonces, nunca vas a colocar un valor inicial con negativo en el caso de que tú quieras representar en tu sistema de ecuaciones no lineales un valor de una velocidad de un flujo, ¿no? De un móvil, de un automóvil, por ejemplo, sabemos que cuando quieres representar con negativo, está regresando, o está de retorno, o está en contra de la dirección inicial. Pero tienen que tomar en cuenta de qué se trata el ejercicio, si en qué condiciones físicas se está planteando. En el caso nuestro, yo no les voy a meter aplicaciones de física, porque tal vez ahí les vayan a confundir y todo el ejercicio se vaya ahí. Entonces, nuestro va a ser netamente matemático. Esta forma puede ser negativa. Por lo tanto, en el caso de que sea la velocidad de un flujo, de un fluido, el valor inicial siempre va a ser positivo, mayor o igual a cero. Cero significa, cero significa que el flujo está
estático, está parado, ¿no? Si es velocidad. Entonces son consideraciones bien básicas para un estudiante de ingeniería civil, que el flujo no es negativo y que cuando es cero, la velocidad de un flujo, o sea, la velocidad del flujo no es negativa y cuando la velocidad del flujo es igual a cero, el flujo está parado. En el caso de que X y se represente una concentración expresada como una fracción peso o fracción molar, ¿se acuerdan de los moles en química? Me imagino que han llevado, ¿no? El tema de moles, ¿no? Puede ser de una corriente de alimentación o de una fórmula química. Se tiene que X está entre 0 y 1. Estamos hablando de porcentajes, de fracciones, de, de fracción molar, ¿no? Entonces, se tiene esto entre 0 y 1. No tiene sentido que yo le voy a poner a mi valor inicial 2 cuando sé que es una fracción que es menor a 1, ¿no? Entonces, así voy a tardar menos en la iteración y tal vez me va a dar fácil convergencia. ¿Qué más tenemos? La visualización. Importante. Es lo que les decía, ¿no? ¿Por qué estamos poniendo de ejemplos de solución sistemas de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones? Porque se los puede visualizar. Y es lo que vamos a ver en esta clase, cómo se puede visualizar estos sistemas. Acá tenemos lo que es un ejemplo de dos sistemas de ecuaciones. Tenemos lo que es x cuadrado menos 10x más y cuadrado más 8 igual a 0 y x y cuadrado más x menos 10y igual más 8 igual a 0. Entonces se puede encontrar una solución de manera algebraica, pero vamos a ver la interpretación visual que se tiene. Acá tengo una interpretación visual en 3D de F1. F1 es esta de acá, ¿no? Entonces vamos a nosotros llamar F1 es una circunferencia, ¿no? La gente que ha hecho geometría y a veces de manera correcta se va a dar cuenta que F1 es una circunferencia. Acá tenemos F1, ¿no? Es una circunferencia. Y esta F2 es una figura que es irregular, ¿no? Y que la quieren tratar de plantear. ¿Qué es lo que se ha hecho? F1 como F2, me he ido a mi programa graficador, acá, no voy a apagarlo. Tengo aquí F1 y justamente me grafica como una circunferencia. ¿Ya? Vamos a volver acá. Vamos a ver F1 cómo se ve. Importante ver, es muy interesante ver cómo se ve geométricamente y gráficamente. Acá tengo en tres dimensiones. Tengo el eje X, Y, que es este plano de acá es X, Y. Vamos a dibujar. Este plano de acá es X, Y, ¿no? Todo este plano.
¿Ya? Todo este plano es X, Y. Eso que estoy marcando. ¿Qué significa? Hagan de cuenta que yo estoy parado, porque estamos en este lugar, ¿no? Aquí estamos parados. Y yo elevo un dron para arriba, estoy pisando sobre ese plano X, y elevo un dron y lo veo en planta. ¿Cómo se va a ver mi circunferencia? Se va a ver así, ¿no? Este es el plano X, Y. Todo este planito de acá, en positivo, ¿no? Este es el plano X, Y. Acá marcado. Es lo que estamos mirando. Pero lo que está mirando el dron está mirando el dron en vista en planta, es esa circunferencia lo que se está viendo. Ahora, como estamos hablando de sistemas no lineales, acá me lo está graficando como si fuera una circunferencia, pero como esto es en el espacio, ahí yo lo veo en 3 dimensiones como una esfera, ¿no? Una esfera. Es por eso que cuando yo me voy acá, se ve una lámina que está siendo cortando y tiene una intersección ahí, y esa es una parte de la esfera, ¿no? Acá, que no se puede visualizar todo por el tema, bueno, porque este es un libro, ¿no? Ahí tiene, es una parte de la esfera donde está cortándose, ¿no? Se está cortando. Esa es la parte de la esfera. Esto yo lo estoy viendo de vista lateral y de vista en planta con mi dron, y automáticamente estoy viendo que F1 como una circunferencia, ¿no? Que se corta ahí. Entonces, acá en azul hay una intersección entre ¿no? X, Y, que ese es el que es el plano que estamos viendo con el dron, que lo vemos en la graficadora. Esa intersección es esta denominada, es esta denominada C1. Es la circunferencia en sí, no en la circunferencia en sí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estaría graficada lo que es F1, y ahora vamos a ver lo que es F2. F1, les decía, es una circunferencia, ¿no? F1, ya lo hemos graficado, esta es una circunferencia, ¿no? Ahora vamos a graficar F2 y veremos qué sale. Primeramente vamos a bajar. Vámonos a F2. Acá está F2. Y efectivamente tenemos ahí graficada F2. Voy a volver a elevar mi drone. Y F2, ¿cómo se vería? ¿No? Vamos a ver a F2. Voy a apagar la circunferencia. Y voy a encender F2. F2 se ve así. Estoy hablando de que estoy mirando el plano X, Y.
con mi dron, ¿no? Desde arriba. Lo estoy viendo, lo que llamamos los ingenieros, en planta, desde arriba, ¿no? Entonces, tengo una vista en planta y F2 se ve así, graficada. ¿Qué pasa si yo si yo vuelvo F1 y F2? Vemos acá que hay dos intersecciones. Una se intersecta en el punto 1, 1, que vendría a ser la solución o una de las soluciones del sistema de ecuaciones. Y se intersectan en el punto 2, 19, 3, 0, 2. Hay otra solución, hay dos soluciones en este caso, ¿no? En este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a volver para ver, para continuar viendo lo que es F2. F2 en el plano XY. Y hay una línea acá de intersección, que es la línea azul, ¿no? Hay una línea de intersección que se llama C2, ¿no? Entonces ya tenemos dos líneas, C1 y C2. Entonces la intersección entre C1 y C2 va a ser la solución del sistema. Vamos a bajar y aquí está, ¿no? Entonces acá se ve primeramente en rojo, se ve lo que es, o en azul, perdón, se ve lo que es la circunferencia o una parte de la esfera en este caso. Estoy viendo de vista lateral, ya no en planta. Tengo lo que es la otra figura en magenta, ¿no? Ahí estoy dibujando la otra figura. Esa es la otra figura, está ahí. Y su intersección, lo voy a hacer en verde. Va a ser donde las dos se intersecten en este punto. Acá. Si yo me fijo en las coordenadas, en este punto, ese punto 1, 1, en X y en Y, ¿no? Ese punto 1, 1, en X, y está obviamente, está en proyección, ¿no? Aquí tengo lo que es el eje de las zetas, donde no hay intersección. Entonces, imagínense que yo tuviese un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde tuviera X, Y y Z. Tendría que buscar la intersección en el plano X, Y, el plano XZ, la intersección del plano XZ y la intersección del plano YZ en tres planos. Y esa sería la solución. Es prácticamente imposible graficarla. Por eso es que estamos empezando a hacer sistemas de ecuaciones de dos incógnitas con dos, con dos ecuaciones no lineales, ¿no? Y esa manera es una forma de representar. ¿Se acuerdan lo que les decía? Se intersectan en dos puntos, en el punto 1, 1 y también en el punto 3 o 2, punto 0 algo y 3, 0 o 1, creo, ¿no? En este caso, si se fijan acá, simplemente va de 0 a 1, ¿no? Su rango de 0 a 1 y no te muestra la otra intersección, ¿no? Como, tal como lo podemos ver cuando lo hemos hecho graficando en planta, ¿no? Aquí simplemente lo que estamos viendo, a ver, vamos a dibujarlo, está entre 1.5 en X y en Y
entre 1.5 y 1, ¿no? Y 1 y 1.5 también, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo nosotros. Acá lo voy a pintar. Vamos a hacerlo más en zoom. Lo que estamos viendo en plano, ¿no? Tengo acá desde 1.5. Obviamente desde 1.5, desde menos 1.5, ¿no? Vamos a ver. Menos 1.5 hasta 5 para los dos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces acá nos vamos a 1.5. Vamos a dibujar en verde. Aquí es 1. Aquí es 1.5. Y aquí. Esto es lo que estamos mirando. Ramos. Un área. Este es el plano que estamos mirando. Aquí es 2. Aquí es 1. Aquí es 1.5. Aquí. Aquí. 1.5. Hasta acá. Hasta ahí. Ese es el planito que nosotros estamos mirando. Este menos 1.5, dice, ¿no? Vamos a volver a hacer para ambos, ¿no? Es eso, ¿no? Ese es el plano que estamos mirando. De este menos 1.5 y a 1.5. A ver, vamos a ver si está bien. Está de este menos 1.5 hasta 1.5 y este menos 1.5 hasta 1.5. Vamos a ver, entonces está mal dibujado. Vamos a volver a dibujarlo. Acá. Vamos a volver a dibujar. Este menos 1.5. Aquí es 1.5. Más o menos por acá. Hasta 1.5. Está por acá. Hasta por acá. Ese es el plano que nosotros estamos viendo en el ejercicio. Es el plano XY. Pero estamos viendo de planta. Este arriba. Entonces, por eso es que cuando yo quiero hacer el análisis de la intersección de este punto y de este punto, no logro visualizar este punto de intersección 1,93. Y si logro visualizar este 1.1, ¿no? Que está a un costado metido más allá, cercano ahí, ¿no? No. Entonces, se tiene esta forma de visualización. Quiere decir que se puede visualizar sistemas de ecuaciones no lineales y se puede graficar simplemente siempre y cuando sean sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, debido a que estos son ya figuras en el espacio. Y cuando son tres incógnitas, la intersección de los planos, o sea, se complica mucho más y es imposible de graficar. Bueno, con eso terminaríamos lo que es la parte de la primera introducción de lo que es a sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, perdón, sistemas de ecuaciones no lineales, soluciones a sistemas de ecuaciones no lineales. En la siguiente clase vamos a empezar a ver el método del punto fijo multivariable. ¿Ya? Si no hay dudas, este video lo voy a subir al enlace de... Voy a tener grabación. Recording stopped.
Lo voy a mandar al enlace de las clases para la gente que no ha asistido, o la gente que quiera repasar, o la gente que ha llegado tarde. Si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase. Voy a activar el micrófono. Bueno, no hay dudas. Entonces, nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Un saludo. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.